¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Agronoticias por Chacra TV para todo el país. Estamos más de 11 millones de hogares, países limítrofes, estamos en canal 724 de DirecTV, 472 de Claro Televisión y además recuerde que la plataforma Chacra nutre de información agropecuaria al portal más consultado de la hispana que es Infobae. ¿Y qué está pasando con la carne? ¿Qué está pasando con la hacienda? ¿Qué está pasando con la reposición? ¿Qué está pasando con la cría, con el gordo? ¿Qué está pasando con los feedlot? ¿Qué pasa con la carne en la calle? En el mostrador, que es el gran dilema, el gran problema, la gran palabra, la carne está en boca de todos, pero en este último tiempo se ha como calmado, que ha encontrado un punto de equilibrio, está en un precio dentro de todo que la gente accede, ha convalidado el mostrador, lo que ocurre con la carne en el mercado minorista. ¿Cuánto está pagando y cobrando? ¿Cuál es la situación hoy del criador y del engordador y de aquel que está haciendo recría o aquel que está reservando vientres para incrementar la fábrica? De esto sabe Miguel Schiariti, con quien voy a hablar, es el titular de la Cámara de Industria y Comercio de las Carnes de la República Argentina, a quien saludo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Muy interesado en escucharte en distintos temas. ¿Cómo está el consumo por habitante? ¿Ha convalidado la gente lo que pasó o lo que ocurrió con el precio de la carne en la calle? ¿Hay ofertas? ¿Se cayó el consumo? Haceme un balance de lo que está pasando y después vamos a lo que es cría, a lo que es gordo, a lo que es filot y a lo que es recría. Pero primero me parece que vale la pena para que se entienda qué es lo que ocurrió en estos 3 años, hablar de las condiciones climáticas. Bien. En el año 2023 tuvimos una sequía que espero que sea la más grande del siglo, una sequía de casi 4 meses sin una gota de agua. Y lo grave de esa sequía fue que ocurrió justo en el periodo de servicio. Le aclaramos a la gente que no sabe lo que es el periodo de servicio, que es cuando o bien se insemina la vaca o bien se pone la vaca con el toro para que el toro la insemine. Un animal, una hembra que está mal alimentada, es una hembra que no ovula. Y si no hay óvulo, por más que pongamos espermatozoides, no tenemos ternero. Y lo que pasó el primer año, el año de la sequía, es que tuvimos casi 500.000 terneros menos. Esto, sin ninguna duda, influyó en el rodeo del 2024. Y en el 2024 tuvimos el efecto contrario. Tuvimos una cortísima lluvia también en el periodo de servicio, es decir, eh, octubre, noviembre, y, y esto generó que tuviéramos 3,5 millones de hectáreas bajo agua. Y también generó mala alimentación de la hembra, con lo cual tuvimos otros 300.000 terneros menos. Realmente fueron 3 años muy malos. En el 25 hubo exceso de agua, pero no fue tan grande. Pero lo concreto es que en 3 años perdimos casi el 15% del stock. Y esto genera menor oferta. Y el mercado de la carne es un mercado que los economistas llaman un mercado perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque funciona la oferta y la demanda de manera directa y rápida. Si ingresan menos animales, que es lo que pasó la semana pasada, que hubo abundantes lluvias, por eso los precios habían recuperado un poco. Esta semana los precios empezaron como a normalizar. Pero lo que tiene de mejor todo esto, que a pesar de que la carne aumentó en los últimos 3 meses alrededor del 7%, con inflaciones del 2,5, del 3 en alimentos, este, es decir, aumentó por encima del resto de la inflación. La gente se empezó a acostumbrar, empezó a encontrar animales este, medianos de 350, 380 kilos, animales que es lo que le gusta comer a los argentinos, y los precios se estabilizaron. Y hubo otra buena noticia para este momento, y es que eh,
se normalizó la cadena de pagos Ajá. que venía complicada durante Sí. los últimos 2 meses. Mm. Había atrasos de 15 a 20 Sí, sí, días sí. entre el carnicero y lo que llegaba lo que tardaba en llegar a la fábrica. Esto hizo temblar un poco a los productores y más que a los productores, a los industriales, que son los que en definitiva corren el riesgo. El productor también, porque va a la feria o va al mercado de Liniers y vende con plazo. Y bueno, esos plazos se habían alargado entre 15 y 20 días y ya había cierta preocupación por un problema económica que hoy está resuelto. Esta semana pasada no hubo esos problemas, se empezaron a acercar las fechas de vencimiento Y y se cumplir. fueron Está bien, está bien. cumpliendo. O sea que hay Veremos. factores endógenos y exógenos, por lo que vos decís, en esta operatoria de estos ciclos productivos que por supuesto hay que respetar, como decís vos, que son plazos que corresponden a lo que es la preñez y la aparición, por un lado, es uno de los factores, como decías vos, lluvias y exceso de lluvia y falta de lluvia que complicaron la preñez y la aparición. Pero el otro tema que también me parece y quería, por eso tenemos a Miguel Schiaretti, que de esto sabe mucho, es titular de la Cámara de Comercio de las Carnes en la República Argentina, aparecieron otros actores en el mercado, digo, el mercado de cañuelas. Se está llevando el novillito de 390 a 400 kilos, que si bien le falta comida, pero físicamente está muy bien, son remisiones que tienen buena sanidad, se la están llevando al campo. Digo, pregunto, ¿para qué? No, bueno, tenemos el campo de pastado, le echamos 100, 150 o 120 kilos arriba. Ese es un actor nuevo que apareció en el mercado, más allá de los que estaban también en el consumo, que se toparon con el que compraba el novillo pesado que no encontraba y jugaba un novillo más liviano. O sea, van apareciendo actores nuevos. ¿Esto es bueno, Miguel? Yo creo que sí, que es bueno. Si vos analizás el crecimiento del rodeo, para ampliar el rodeo, para tener más, para retener hembras y que eso se note en la producción de carne, te hacen falta 5 años Claro. para que se vea. En cambio, aumentar el peso de faena lo lograrás en 2 años y en mucho menos tiempo. Y esto se genera solamente con buenas Claro. recrías más largas y con más tiempo de los animales en el corral. Y entonces en lugar de vender ese novillito de 330, 340 kilos, estamos vendiendo novillitos de 370, 380 kilos. ¿Qué quiere Y si decir vos le pones eso? 50 kilos más a una res en Sí. 12 millones de cabezas, tenés 600.000 toneladas más de carne en solamente 2 años y sin que haya enorme variación de precios, todo lo contrario. Miguel, quiere Y decir hay que una cosa que estamos... Sí, y hay sí, una sí. cosa que hay que recalcarle al consumidor. Nosotros, los argentinos, consumimos siempre, o por lo menos cuando yo era chico, se consumían animales muy livianos. ¿Por qué? Porque no se maduraba la carne. No se maduraba la carne porque nadie exigía que se madurara la carne. Desde hace unos 15 años, el SENASA obligó a que no pudiera salir de ningún frigorífico animales con una temperatura menor a los 7 grados en el centro del músculo. ¿Cómo se logra eso? Con 15 días de cámara Claro, entre de 2 y frío. 4 grados. Y Claro. entonces ese animal que estuvo 15 días entre 2 y 4 grados, entre -2 y 4 grados, sufrió un proceso de maduración de la carne. Madurar la carne implica que las propias enzimas de la carne tiernicen la carne que está esperando para ser consumida. Esto hace que antes, cuando un carnicero le ofrecía una colita de cuadril a, a una señora, ay, dame una colita de cuadril. Sí, tengo colita de cuadril, pero pesa 2 kilos 200. Ay, no, ¿cómo va a ser tan grande? Eso es de una vaca vieja.
Esa era la respuesta de el comprador. Y después de empezar a probar, el carnicero, buen vendedor, le empezó a dar a probar ese tipo de carnes, la señora se dio cuenta que esa colita de cuadril estaba madurada, Claro. Ah. sin saberlo que estaba madurada, pero estaba tiernizada, y entonces empezaron a aceptar consumir animales un Ahora, poco más grandes. vamos camino a eso ya definitivo, digo, que el consumidor esté ya prácticamente en el umbral de empezar a comer carne de animal grande, de hueso grande, como decimos nosotros, que de a poquito, el animal chico sí hay, como estoy viendo yo en Canelas, muy poco, se compite fuerte, pero para que sea para un nicho muy particular, que ya vayamos en camino al novillo grande, de costilla grande, un novillo de 450, 480 arriba, Miguel. No sé si 480 arriba, pero de 450 sí. Y si vos vas a esas parrillas Sí, muy reconocidas y que tienen muy buena novillo carne, grande, novillo compran grande. ese novillo. Sí. Estoy hablando de Don Julio, estoy hablando de ese tipo de, que más allá de recibir la carne del frigorífico ya con un principio de maduración, Él lo madura la también. tienen 15 y 20 días Sí, en una cámara envasada al vacío, sí, y se envasa al vacío no por nada, sino para evitar que haya contaminación exacto. bacteriana. Y se envasa al vacío, la carne vos la ves en esa heladera y se ve feísima, se ve oscura, Sí, porque claro, no tiene oxígeno. Pero abriendo ese bife 20 minutos antes de ponerlo en la parrilla, ese bife queda espectacular y sumamente tierno. No solo sabroso, bien, sino que muy tierno, porque sufrió el proceso de maduración, que para hacerlo correctamente tiene que estar envasado al vacío a buena temperatura alrededor de 20-25 días. bien. Eso Miguel, es lo que distinguió a la carne argentina en Europa. Precisamente, semejante bife este, que llega tiernizado, llega a la mesa con un buen veteado graso, que es lo que tienen nuestras razas británicas, un buen veteado graso y terneza, mucha terneza. Porque la proteína no tiene sabor, lo que le da sabor a la carne es la grasa, no, grasa, exactamente. Ahora, y la grasa veteada es lo que hace que no se rechace, que el consumidor no la rechace, sobre todo aquellos que dicen que la grasa hace daño, y la verdad la grasa da una los excesos energía de grasa en bárbara cualquier carne son y los que le da un hacen sabor daño. espectacular a la carne. Ahora, Miguel, hablabas de lo que se perdió en cuanto a al animal chico, a la falta de parición por sequía, falta de alimentación, fundamental para la vaca, por sequía, por exceso de agua. Pero lo que se está observando ahora es que muchos productores, y se observa en los remates de ferias sobre todo, o en los remates de volúmenes importantes, una muy importante cantidad menor de animales de hembras. Se está observando que hay gente que está recomponiendo o incrementando la fábrica. Ese es un buen dato. Es un buen dato, sin ninguna duda, sobre todo porque hay que recordar que nosotros tuvimos la desgracia de tener un secretario de Comercio chiquitito, fanfarrón, miedoso, que andaba con guardaespaldas, acero cali era el guardaespaldas del señor, y que ponía una pistola arriba de la mesa cuando se sentaba con empresarios para intimidarlos. Estoy hablando de Guillermo Moreno, que todavía tiene el caradurismo de salir en algunos medios a seguir diciendo estupideces. Bueno, en ese momento la Argentina tenía 61 millones de cabezas y pasamos en 5 años, en 3 años, perdón, gracias a la política de, él le decía, de defensa de la mensa de los argentinos. En realidad lo que logró es que perdiéramos 12,5 millones de cabezas. Y el Que estamos precio que pagándolo estaba ahora eso todavía. Lo estamos pagando ahora eso todavía. lo estamos pagando ahora. Recuperamos
Después, eso fue el año 2007, 2008, 2009. Después de eso, el productor lentamente, no porque el gobierno siguiente, es decir, el de Macri, haya hecho algo para solucionar ese problema, no hizo nada, pero dejó que la gente trabajara casi normalmente. Hubo pequeños este, restricciones a las exportaciones de algunos cortes, sobre todo en la época cuando volvió Fernández, que volvió con la misma política que había tenido Guillermito Moreno. Y bueno, y ahí recién recuperamos, después de 8 años de dos gobiernos de distintos signos, pero haciendo las mismas estupideces, logramos recuperar alrededor de 4 millones de cabezas de las 12 millones y medio Falta mucho que todavía, habíamos lleva perdido. mucho tiempo, los tiempos biológicos son muy largos. Miguel, para ir finalizando, le van antes 30 charla con Miguel Schiaretti, titular de la Cámara de Industria y Comercio de las Carnes de la República Argentina. Miguel, el habitante, nosotros, el ciudadano, al ver esto, por ejemplo, en detrimento de la carne vacuna, creció fuerte el consumo de carne de pollo, que la superó la carne vacuna por habitante por año. Está creciendo muy fuerte la carne de cerdo también. El porcino está avanzando mucho. Es más, los productores de cerdo están pidiendo al mercado de Cañuelas armar un mercado físico, como es el de Hacienda Ganadera en pie. Digo, ¿va buscando su punto de equilibrio? ¿Va encontrando su lugar la carne vacuna con respecto al resto de las carnes? ¿Cómo lo estás viendo vos como titular de la Cámara? Lentamente los argentinos empezamos ayudados por la diferencia de precios. Claro. Tenemos que dejar claro que con 1 kilo, el promedio de precio de 1 kilo de carne vacuna se puede comprar hasta 4 kilos de pollo. O se pueden comprar entre 2,5 kilos y 3 kilos de cerdo. Y entonces, frente al mostrador, en situaciones de escasez de ingresos por parte de la mayoría de la población, lo que ocurre es que termina el bolsillo tomando la decisión del comprador o compradora frente al mostrador. Qué buena reflexión esa, qué buena reflexión, Miguel, qué buena reflexión. Los bolsillos son los que están descosidos. No es que la carne de vaca o carne vacuna esté cara. El poder adquisitivo está totalmente deteriorado en Argentina. No, la diferencia de precios entre las tres carnes es prácticamente la misma en todo el mundo. Ahora la Argentina, que estaba desfasada en ese sentido, vendía, prácticamente regalaba la carne vacuna, hoy la está vendiendo a los mismos valores porcentuales que se venden en el exterior, que se venden en los países consumidores de carne. En serio. Y vos tenés, por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los grandes consumidores de carne vacuna, no llega a consumir los 55, 56 kilos de carne vacuna que estamos consumiendo nosotros, pero el 60% de la carne que consumen los americanos lo hacen a través de la hamburguesa. Fíjate. Y entonces para la hamburguesa no necesitan cortes de alta calidad. Claro. Esto que acaba de ocurrir, que la mayoría del periodismo, sobre todo el periodismo político que no conoce el tema carne, dice que Bush le quiere dar una mano a Milei, y en realidad lo que está haciendo Bush es evitando, cuando nos aumenta la cuota, evitando que los precios de la carne vacuna se le vayan a las nubes. ¿Por qué? Porque en el norte de América hay una enorme sequía que hace que tengan menor producción de carne, y entonces necesiten, pues sabés que la hamburguesa tiene estrictas normas de producción, y las cantidades de grasa que puede llevar una hamburguesa no pueden superar el 22 o el 23%, y los yanquis tienen 33 a 36% de grasa intramuscular en los animales que venden, que son animales de 550 kilos, son animales pesados de feedlot. Que echan grasa. Entonces, lo que está haciendo Bush
más No, allá de que a la Trump. Argentina le convenga, y más allá de que a Brasil le convenga, a la India le convenga, este, está comprando carne magra en otro país. Tengo que ir cerrando el programa, Miguel. Te hago la última pregunta cortita. ¿Se puede exportar y mantener el consumo cuando en su momento, como decías vos, los gobiernos populistas hicieron todo al revés? ¿Se puede exportar y se puede mantener la cantidad para abastecer a la población en la Argentina? Sin ninguna duda. A ver, te voy a dar un dato que es bastante llamativo. Cuando se fue Cristina, Argentina exportó, ese año Argentina exportó 180.000 toneladas de carne y se consumieron en el país 1.700.000 toneladas de carne. Cuando se fue Macri, se consumieron alrededor de 2 millones de toneladas de carne en el mercado interno y se exportó cerca de 1 millón de toneladas. Y hoy estamos, y ojo, Macri no hizo nada por beneficiar la ganadería. Lo único que hizo fue proteger a sus amigos, algún amigo que tiene curtiembre, y nunca modificó la forma de ¿Y comercialización hoy cómo y estamos? siempre Tengo que cerrar el programa. ¿Y hoy cómo estamos? se prohibió la exportación del cuero salado. ¿Y hoy cómo estamos, Miguel? Tengo que cerrar el programa. ¿Y hoy cómo estamos? Me hablaste de Hoy de cómo dos estamos, periodos. hoy estamos bien, sin haber tocado el tema cueros, pero por lo menos lo escuchamos a Iraeta decir, está prohibido prohibir. No te olvides que Moreno había prohibido exportar 7 cortes, que Sí, había sí, sí. prohibido exportar animales de menos de 300 kilos. Sí. Teníamos restricciones a las exportaciones. Hoy estamos, lo bueno es haber escuchado del secretario de Agricultura decir está prohibido prohibir. Bien, me quedo Es con eso. decir, nos dejan trabajar con libertad. Miguel, te agradezco mucho tu tiempo. Te quiero invitar al piso un día que vengas y vamos a seguir conversando porque realmente es muy interesante. Me quedo con varios títulos que diste que son muy importantes. Gracias, Miguel. Muchas gracias. No, al contrario, un gusto. Bien. Miguel Schiaretti se refería a Trump, a Donald Trump. Confundió ahí, pero bueno, era entendible lo que decía. Interesante la charla, ¿no? Sobre los distintos puntos y evaluación de lo que es los factores endógenos y exógenos de una ganadería vigorosa que fortalece al país, pero por supuesto tiene que crecer el índice de preñez, el índice de parición, tiene que haber políticas claras a largo plazo, sustentables, líneas de créditos y por supuesto también dejar como hasta ahora en este último tiempo se lo deja trabajar cómodamente y libremente, como decía Miguel Schiaretti, prohibido prohibir al productor ganadero. Hacemos una pausa, ya regresamos. Esto es Agronoticias por Chacra TV para todo el país. Muchas gracias Eliana Paola Degán, la productora general, desde ya que tiene la posibilidad de tener y traer a estos invitados que son muy importantes y muy relevantes. Así que ya volvemos con toda la información. Ya estamos. Todos los días apostas por tu tierra. Y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones para tu agronegocio. Tenés Galicia. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura.
Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Para que este ternero naciera, invertiste tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso, desarrollamos soluciones que te ayudan a evitar las pérdidas. Rotatec J5 previene el síndrome de la diarrea neonatal, acelera la recuperación y preserva la vida de tus terneros. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Somos Campo Limpio y nuestra misión es recuperar los envases vacíos de fitosanitarios. De esta manera, entre todos, podemos cuidar mejor el medio ambiente. Entrega tus envases vacíos al centro de almacenamiento transitorio más cercano y sumate a Campo Limpio. ¿Querés saber más? Entrá en campolimpio.org.ar. En el campo tenemos tiempo para avanzar con precisión en el cuidado del suelo, donde cada movimiento y cada gota cuentan. Tiempo para cuidar cada detalle del terreno, para sacarle los mejores frutos pensando en su regeneración y en la sustentabilidad a largo plazo. Nuestra misión es servir al agricultor con las mejores soluciones de mecanización, información y servicios y así contribuir con su noble misión. Tenemos tiempo para colaborar, escuchar y encontrar soluciones que beneficien a todos. Nadie crece solo, porque el trabajo en el campo es una danza entre tecnología y naturaleza y cuando se siembra vida. Estamos regresando con la imagen de la Virgen de Luján a propósito del día 8, el viernes de la semana pasada fue el día de la Inmaculada Virgen de Luján. Virgen de Luján, ruega por nosotros, en vos confiamos. Fui a agradecerle, el último domingo fui a agradecerle allí a la Basílica, y realmente había muchísima gente. Agradecerle, no solamente pedirle, hay que agradecerle por la salud, por el trabajo, por la familia, y la verdad que nada es imposible para ella. Virgen de Luján, ruega por nosotros. Y este es un programa de campo, y en el campo de la urología la opción es CAU, Centro Argentino de Urología, Uriburu 1471, la Autónoma de Buenos Aires, doctor Norberto Bernardo, el titular, número 1 en la Argentina a nivel internacional, dando conferencias en China, en Estados Unidos, en Francia, en España, y quiero decirles que siempre pide y dice que una consulta a tiempo, tanto la mujer como el hombre, tema urológico también en la mujer ahí, previene futuros problemas urológicos. Cáncer de próstata, temas urológicos en la mujer, sin ningún lugar a duda, como dice el eslogan, destacados profesionales, tratamientos mínimamente invasivos, tecnología avanzada, alta complejidad y una gran privacidad. Uriburu 1471, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta Argentina agropecuaria, ahí está las imágenes en el centro, en la calle Uriburu, es un petit hotel, es una casa de época, miren lo que es adentro, está espectacular, tiene salas de internación pasajera, después de que hace las cirugías, está extraordinario, es impecable, realmente. Le decía que en esta Argentina agropecuaria, en esta Argentina agroindustrial, en esta Argentina agroalimentaria, por un lado, hay una campaña histórica y en rojo para las manzanas. Atención, al tiempo que caen sus exportaciones, se registra la mayor importación en 10 años. Datos oficiales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria muestran que la producción de manzanas atraviesa una campaña histórica tanto a nivel de sus exportaciones como sus importaciones. Esto, sin embargo, no debe leerse como algo meramente positivo, Tema no menor, las economías regionales. El INTA presentó 3 nuevas variedades de raigras anual para potenciar la producción ganadera. Hablábamos con Miguel Schiaretti, incrementar la producción ganadera, con el objetivo de fortalecer la producción forrajera. Un equipo de investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA desarrolló 3 nuevas variedades de raigras anual, que por supuesto marca el INTA las características, o se caracteriza por su alta producción de forraje, buena sanidad y adaptación de distintos ambientes productivos, que representa un avance significativo en el mejoramiento genético de una de las especies claves para los sistemas ganaderos. Toda esta información la tenemos nosotros aquí. Recuerde que Chacra, la plataforma Chacra, la fuente informativa del portal Infobae, Eliana Degán, productora general del programa, con mucha información nutrimos aquí el programa. Nahuel Reina pone al aire el programa, a quien le agradecemos también, nuestro operador y quien pone en el aire el programa. Menos del 7% del valor del pan corresponde al trigo. Lo hablamos en estos días
en Chácara Agrocontinental. Recuerden que estamos de 6 a 7 con Karina Rodríguez en AM590 Radio Continental para todo el país. El precio del pan volvió a instalarse en el centro del debate público, pero la incidencia del trigo detrás del mostrador de la panadería es cada vez menor. Según la ciudad rural argentina, el cereal explica hoy solo el 6,7% del valor final de un kilo de pan. Una participación que cayó desde 10% registrado a comienzos de 2024. Es muy poco lo que incide el precio, el valor de la harina en el precio del pan, 7%, o del trigo, solamente 7% corresponde la incidencia del trigo en lo que es la elaboración del pan. Y urgente, descomprimir, siguen frenadas las exportaciones de carne ovina a Brasil, a un mes que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA confirmara la detección de casos de escrapie, clásico en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos. El sector agroexportador ovino de la Patagonia enfrenta una realidad crítica caracterizada por una situación y saturación operativa sin precedentes. Si bien el viernes último al mediodía se compuso la operación hacia Túnez, aún resta la apertura de Brasil, el segundo mercado de importancia después de la Unión Europea. Son noticias de esta Argentina agropecuaria, de esta Argentina agroindustrial, de esta Argentina agroalimentaria. Nos vamos despidiendo. Recuerden que nos estamos movilizando en una Titano Ranch, gentileza de Méndez Automotores, con sede central en Firmat, en la provincia de Santa Fe, también en Venado Tuerto, y que por supuesto nos da la posibilidad de movilizarnos en esta Titano hecha en la República Argentina, Industria Argentina, la Titano Ranch, con la última tecnología de doble propósito, una gran capacidad de carga y un gran confort interior, una gran seguridad para poder recorrer el país. Recuerde que estamos de lunes a viernes, de 6 a 7, en Chácara Agrocontinental con Karina Rodríguez, por AM590, que los sábados, a la hora del campo, de 6 a 10, hace casi ya, va a cumplir, entrando el 2027, 25 años ininterrumpidos, y que además lleva adelante los micros agropecuarios, 5 y media, estoy 6 y media también, haciendo una pequeña reflexión, 8 y media, 11 y media, 18:30, siempre por AM590 Radio Continental, hace más de 34 años ininterrumpidos. Agradeciéndole a ustedes, a los televidentes y desde ya, por supuesto, a las empresas que nos acompañan y a esta casa, a la plataforma Chácara, por este espacio magnífico, esta pantalla que crece día a día y que está en más de 11 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia y cable operados de la Argentina. Estamos en el 724 de DirecTV y 472 de Claro Televisión. Muchas gracias. Nos reencontramos como de costumbre.